Hola, bienvenidos a su canal, La Facción del Pensamiento. El tema de hoy se tratará sobre lo que es la pobreza. Y para eso vamos a usar la dinámica del jarrón. La dinámica del jarroncito, vamos a sacar unos papelitos. Y el primero en sacar el papelito va a ser Marlon. ¿Qué dice el papelito? ¿Qué es la pobreza? ¿Qué es la pobreza? Muy bien. Para definir la pobreza, yo siento que la mayoría de las veces las personas la correlacionan con la pobreza del tipo económico. Pero la pobreza en su término y su significado, habríamos que conceptualizarlo como una carencia, un déficit de algo. Ya sea, en este caso, podríamos hablar de una carencia del tipo económico, Moral, espiritual. eres pobre, personal, pobre mental. espíritu. Ajá. Entonces la pobreza habría que conceptualizarla específicamente a niveles de deficiencia. Para de eso se carencia. necesita tener un punto de comparación. ¿Cómo vas a saber que careces de algo Sí, si cierto. no conoces qué es la abundancia de ese algo que careces? O el parámetro, a lo mejor no la Exactamente. abundancia, sino simplemente el parámetro normal. El umbral que se tiene para definir qué es pobre, qué es abundante. Y estos parámetros están dados por diferentes cuestiones, sobre todo por el aspecto del tipo social, que esto va a determinar cuál va a ser el umbral que, bajándolo de ese umbral parámetro, estaríamos en condiciones de pobreza, ya sean pobreza de valores, aunque hay unas circunstancias que la pobreza se determinaría por la nulidad o la ausencia absoluta. Por ejemplo, si una persona no tiene, digamos, tolerancia, entonces hablaríamos que en esta situación la persona es pobre en cuestión de ser tolerante. de ser tolerante. O sea, sí, totalmente. entonces ahí, en esta situación, hablaríamos de la nulidad o de la ausencia absoluta de algo, la carencia absoluta. Pero cuando hablamos de carencias relativas, ahí sí tendríamos que medirlo, determinarlo por cuestiones de parámetros y de umbrales, que están dados por cuestiones del tipo social. Sí, la misma sociedad dicta cuando existe alguna carencia de cualquier tipo. O hasta forma individual. Tú podrás decir, es que yo soy pobre. Sí, de la percepción que tú tienes ante tu estado actual, tu condición actual. Y entramos en el tema de percepciones. O sea, ¿quieren que pasemos al siguiente papel? Sí. Sí, me gustaría que pasáramos al siguiente papelito y le toca a Luciano. Ahí está. El siguiente tema, déjenlo abro porque está muy apachurrado. Tómate tu tiempo, capo. Bien. Dice tipos de pobreza. Aquí ya fuimos mencionando algunos, que son esta pobreza de espíritu, pobreza económica. Pobreza de valores. Así es. Pobreza espiritual. Ah, ya dijiste de espíritu, espiritual. Sí. Ajá. Vamos a precisar muy brevemente en cada uno, ¿qué les parece? Sí, por ejemplo, hablemos de la pobreza económica. Totalmente, existe una estratificación social, que es clase baja, clase media y clase alta. Y dentro de esa misma estratificación, se puede incluso todavía clasificar todavía más. Como la clase media puede ser clase media baja, clase media alta. Y esto suele considerarse, por ejemplo, en términos de salarios mínimos. ¿Cuántos salarios mínimos tú llegas a ganar, a obtener con tu trabajo? O la canasta básica, que también es un parámetro de lo que tendrías que ganar para la semana. Sí, o tu salario mensual. Así es. Que esto estaría dictado o estaría dictando si tú correspondes a tal nivel de estrato socioeconómico. Y pues la pobreza económica, digamos que estaría determinada por estos factores en específico que dicta el ámbito financiero, el ámbito patrimonial, que son características inherentes a este tipo de elementos. Eso en términos sociales. Cuando hablamos de algo personal, volvemos al tema de las percepciones. Alguien puede ser clase media en esos términos, pero sentirse pobre. O tener esta ambición de querer generar más dinero. Ahora, por ejemplo, la pobreza intelectual. ¿Qué podrías decir, Marlon, de la pobreza intelectual? Pues es aquella ausencia de conocimientos acerca de algún aspecto de
de algún rubro de conocimiento, ¿no? Puede ser, por ejemplo, algún aspecto cultural, algún aspecto de la inteligencia cristalizada, o también de algún dominio, ¿no? De alguna ciencia o de algún arte, una disciplina. Como también otro aspecto importante, la pobreza emocional. También. Esa dificultad que tienen algunas personas para poder definir qué emoción está sintiendo. Ajá. Y cómo va a actuar en consecuencia de esa emoción. Alguien pobre emocional puede estar muy enojado y su reacción puede ser estallar esa ira en formas inadecuadas que pueda transgredir la integridad de la otra persona. Uh-huh. También está la pobreza del tipo de los valores, que esto también pues lleva a consecuencias sociales, porque la interacción del individuo con otras personas ocasiona que ante la ausencia de valores sea más tortuosa, dificultuosa la relación, y de esta manera, por ejemplo, en la ausencia de respeto, en la ausencia de tolerancia, generamos la denigración, generamos el sobajamiento, aspectos peyorativos que llevan a interrelaciones de tipo adverso. Sí, totalmente puedes entrar en tema de prejuicios y discriminación. Conjeturas. Así es. La pobreza espiritual, que es aquella ausencia de relación con esta parte trascendental del ser humano, ¿no? Poner en práctica a lo mejor cuestiones así de la meditación, del conectarse con a lo mejor cosmovisiones ancestrales, ¿no? Sí, o de ciertas también tradiciones de culturas antiguas. Para muchas personas es muy importante el ámbito religioso, que tiene que ver mucho con su espiritualidad, cómo vive cada quien su espiritualidad, y alguien pobre de espíritu puede ser, dentro de esta visión religiosa, alguien que no está en contacto directo o espiritual con el ideal que se tenga de Dios. Uh-huh. Pues después vamos al siguiente papelito. ¿Parece bien? Muy bien. Vamos a ver. Aquí está. Dice: causas de la pobreza. Aquí es totalmente multifactorial. Sí, existen muchas variables que pueden incidir en que una persona esté en condición de pobreza, dígase económica. Aquí también dependería del tipo de pobreza del que se está hablando para saber cuál es la causa. Si, por ejemplo, hablamos de la pobreza económica, las causas también serían multifactoriales, porque pudiera ser la ausencia de trabajo, de empleo, un empleo mal pagado, una situación en la cual, por ejemplo, tuviste un robo, o pobreza cultural, no tienes quizás el acceso a fuentes de información que te generen mayor conocimiento. Sí, quizá pudiéramos generalizar y decir que alguna de las causas principales de la pobreza es el contexto individual y su interrelación con el mismo. Entonces, dependiendo del entorno de la persona, es lo que le facilitaría el hecho de superar la pobreza o de permanecer en ella, aumentarla, hasta el punto de que pues ya sea muy tortuoso, sí, complejo de salir. También a nivel estado, la mala administración de recursos o la corrupción también puede mermar el hecho de poder estar en unas condiciones de abundancia. Y fíjate que la pobreza también lleva a cuestiones de delincuencia, de adversidad, violencia, del ámbito social, envidias, político, envidias, dificultades económicas para los países, sí, dificultades en el ámbito de la salud, porque en cuestión, si se es carente en cuestión de economía, o de medicamentos en el ámbito de salud, o de artefactos o herramientas quirúrgicas, insumos en general, entonces ahí sí es un problema gravísimo. Pues sí, la pobreza es un elemento social que no se puede evadir, porque siempre va a existir esas divergencias entre las personas, pero que pues se tiene que paliar de alguna manera o tratar de sufragar, ya sea a través, por ejemplo, de incentivos políticos estatales, programas específicos de intervención que puedan ayudar a satisfacer las necesidades de las personas que tienen carencia económica, en salud, educativa, de diferentes aspectos. Sí, dentro de la sabiduría de la calle existe una frase que dice: uno se acostumbra a todo menos al hambre.
y es precisamente una de las grandes consecuencias que existen al estar dentro de una condición de pobreza en muchos tipos, en muchos niveles. Habrá que analizar también qué tipos de pobreza están debajo de la pobreza, por ejemplo, económica, ¿no? Por eso que están hablando de la corrupción. Ahí las personas que ejercen eso puede ser una pobreza espiritual que tengan, una pobreza moral, una pobreza intelectual. Pueden haber otros tipos de pobrezas que desemboquen en esa pobreza económica. Sí, de hecho sí es cierto, o sea, pobrezas que en diferentes aristas generan mayores pobrezas. Así es. Entonces vamos a pasar con nuestro último papelito, a ver qué nos dice. Y nos dice solución, o si hay solución a la pobreza. Y de que hay soluciones, porque también depende del tipo de pobreza. Por supuesto que la pobreza económica, la solución sería obtener mayores ingresos, ¿no? Y para obtener mayores ingresos quizá tendrás que trabajar más o estudiar más, o a lo mejor te cae una herencia o te gana la lotería, pero pues hay soluciones. O sea, la pobreza no es un elemento definitivo y absoluto que permanezca inmutable e inherente en el individuo que es pobre, porque el chiste aquí es que la mayor importancia recae en este ímpetu que tiene el individuo, la vehemencia que tiene de salir y superarse en el aspecto del cual carece, ya sea una pobreza espiritual, una pobreza de valores, una pobreza educativa, una pobreza económica. La pobreza debería solucionarse con la inversa de la situación que la provoca. Sería como una norma principal para poder satisfacer la pobreza. De que se puede, sin embargo, hay que tratar de evitar caer en ciertas ingenuidades, porque muchas veces, existe estas típicas frases de motivación, de ser la mejor versión de ti mismo, trabaja más que los demás, y todo esto que en realidad sí tienen algo de cierto, sin embargo el sujeto está muy supeditado a su contexto. Por lo tanto, si tiene pobreza cultural, tiene pobreza económica, tiene diferentes tipos de pobrezas juntas, como tú dices, pueden generar una pobreza todavía mayor, entonces le va a ser muy difícil poder superar esta condición de pobreza. A veces hay cosas que superan al individuo como un ente particular, unitario. Bueno, pues entonces yo creo que con esto concluimos nuestro tema. Si tienen comentarios al respecto pueden realizarlo en la caja de los comentarios. No olviden compartir, suscribirse, activar la campanita, darle like y espérenos para próximos videos. Hasta la próxima.